Cualquier persona con un poco de sentido literario o cinematográfico seguro ha escuchado el cuento del viejo amargado y los tres fantasmas. Si no lo hiciste, entonces has vivido debajo de una piedra porque la novela fue publicada hace 167 años, siendo uno de los libros más famosos de la historia y al cual le han hecho más adaptaciones, obras de teatro, parodias o cualquier tipo de expresión artística que exista hoy en día. Más de las que creí, de hecho. Y ganando su reconocimiento en la actualidad por ser uno de los pocos cuentos navideños que no habla de un barbudo vestido de rojo que entrega regalos en su trineo, sino del verdadero y en ocasiones oscuro significado de la Navidad, aunque incluso le han hecho versiones que no tienen nada que ver con la Navidad y en cambio hablan de las exnovias de un mujeriego. Bueno, eso será un resumen para otro día, porque hoy vamos a hablar de la famosa adaptación animada del 2009 que se le hizo a este cuento de Dickens titulado A Christmas Carol, que claramente traducido significa Los fantasmas de Scrooge. On Christmas night, all Christians sing to hear the news the angels bring. On Christmas night, all Christians sing to hear the news the angels bring. Esta historia se remonta en el año 1843 y se centra en la vida de un viejo prestamista amargado llamado Ebenezer Scrooge, quien odia la Navidad y todo lo que ella representa. La detesta con cada arruga detallada de su cuerpo, al punto de darle competencia al Grinch. Lo que me parece curioso porque ambos fueron interpretados por Jim Carrey. Este viejo es millonario y vive en una gran mansión, pero todo lo consigue a través de su avaricia. Tiene un empleado al que literalmente explota y reconoce que trata mal, cuyo nombre es Bob. Bob vive en una pobreza extrema y se deja aprovechar de Scrooge porque no tiene otra opción. Debe trabajar todos los días al año y cuando le pide un día libre a su jefe, el viejo lo mira como si quisiera lanzarlo al lago. Los primeros minutos de la película es para básicamente mostrar todo lo malo que tiene el protagonista, porque lo del empleado es poco para su pensamiento. Por ejemplo, hay un momento en el que un señor llega a su establecimiento para recaudar y donar dineros a niños necesitados, y Scrooge les dice que no les dará ni una sola moneda a esos bribones perezosos. Y en cambio recomienda que esos niños vayan a un establecimiento que él apoya a través de impuestos, supongo. Así que el futuro de que uno de esos niños no muera de hambre se reduce a 3 opciones. Opción A, que vaya a una prisión. Opción B, que vaya a un asilo. Y opción C, que vaya a la rueda de molino. Irónicamente, ninguna es una opción para un niño y el señor que recauda le dice eso. Así que la solución de Scrooge es sencilla para aquellos que prefieren morirse de hambre antes de ir hacia alguno de esos establecimientos. Que se apresuren en hacerlo. Así descenderá la sobrepoblación. Thanos estaría orgulloso. Quizás crean que solo es así con extraños. Sin embargo, su sobrino también llega a visitarlo para invitarlo a la cena navideña y él no quiere porque esas son puras Pamplinas. Ignorando el hecho de que esta película ya es lo suficientemente reconocida para saber lo que va a pasar, tienes en cuenta que la actitud del viejo es bastante oscura para un cuento que tengo entendido es para niños. Así que por alguna extraña serie de sucesos que incluyen los típicos cuentos navideños, vas a tener el pensamiento en algún punto de esta trama que el Scrooge va a pasar por un algo que va a mejorar la cara que tiene. Pero ¿qué es ese algo si en ese tiempo apenas estaba implementando la tradición de Santa? Y que además sea lo suficientemente fuerte para doblegar la actitud de un viejo que parece incorregible. Si los niños le tienen miedo al coco debajo de su cama, ¿a qué le temen los ancianos? ¿What the fuck, eso es un cadáver? ¿Y ese es el fantasma del cadáver que acabo de ver? ¿Y por qué la casa del viejo parece embrujada más que otra cosa? ¿Y esos sonidos que parecen de una persona que te va a atar con cadenas para profanar tu... Un momento. Esta película es para niños, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué parece tan oscura y tan gráfica para un niño? Nah, debe ser solo mi imaginación. Tal parece que el anciano tenía antiguamente un compañero que murió y a duras penas le pagó la urna con la que sería enterrado. 7 años después vuelve a aparecer delante de sus ojos para advertirle que si no cambia de actitud, llevará unas cadenas atadas a su cuerpo de forma permanente tal como él, o inclusive peores, ya que este señor de nombre Jacob Marley era igual de ambicioso que su socio. Las cadenas representaban todas las cosas materiales a las que Jacob estuvo aferrado en vida, y Scrooge tiene bastantes si se dieron cuenta. Así que como el buen amigo que es Marley, le consiguió una audiencia a Scrooge con 3 fantasmas que según él le harían reflexionar y lo llevarían por el buen camino. Eso o morir de un infarto en el intento.
Grande Marley. Entonces, con esa advertencia, los tres espíritus fueron a visitar a Scrooge con el sonar de cada campanada durante esa noche. El primero fue el espíritu de la Navidad pasada, que a mí me gusta llamar el Chico Vela. Su simbología representa los recuerdos del pasado, los cuales, al igual que una vela, pueden ser olvidados o apagados. Su misión se basa en mostrar la única felicidad que tendrá Scrooge con el pasar de los tres fantasmas, para no decir que la única vez que sonríe es cuando detalla su antiguo pueblo. El Chico Vela se encarga en divagar por los antiguos recuerdos de Ebenezer, aquellos que olvidó y aquellos que quiso olvidar por el dolor que les causó. Al mismo tiempo te quieren mostrar cómo el protagonista llegó a ser el amargado que es ahora, comenzando con que su padre lo abandonó en un orfanato desde una temprana edad, hasta que por alguna extraña razón en la que creo que intervinieron estos fantasmas, el padre recuerda a Scrooge y lo quiere de vuelta a su casa, o al menos eso es lo que le avisa a su hermana, la cual tiempo después iba a morir cuando tuvo al sobrino de Ebenezer. Y por si fuera poco, más tarde durante la adolescencia de Scrooge, conoce al único amor que iba a tener en su vida, pero que posteriormente perdería por el cambio tan radical que tuvo Scrooge cuando se convirtió en un gran inversionista. Supongo que Ebenezer se obsesionó en algún punto de su vida con el dinero porque durante su infancia evidenció lo que era no tener nada. Veía la pobreza como algo que traería soledad y tristeza, aunque con el tiempo se olvidó de esto e irónicamente igual terminó solo. Algunos referentes literarios decían que el escritor de esta historia creó a Scrooge a partir del miedo que sintió hundido en la desesperación de los bajos recursos económicos que tenía su familia, ya que su padre fue encarcelado cuando él apenas era un niño, lo que motivó a que se sometiera a un trabajo que lo terminó explotando, razón por la cual Charles Dickens terminó detestando con todas sus fuerzas el hecho de que un niño trabajara. Lo que resulta curioso porque una de las primeras soluciones que le da Scrooge al señor que recauda fondos para aquellos niños pobres es que trabajen. Genera algo de fascinación cuando lees la historia del escritor y la comparas con la película o el libro, porque hay más de un guiño que puedes encontrar. Continuando con la trama, cuando el Chico Vela le muestra a Ebenezer uno de sus recuerdos más dolorosos, como lo es la ruptura de su compromiso con la única chica que quiso, su lado amargado vuelve a surgir y trata de apagar este recuerdo. Lo que funcionó hasta que escuchó la segunda campana y con ello la llegada de «Oh, si hay un Santa». Perdón, espíritu de la Navidad presente. Su función se basa en mostrarle al anciano cuál es el impacto que tienen sus allegados. Entre ellos está su sobrino a quien le rechazó la invitación, el cual celebraba con el resto de su familia y se burlaban con chistes horribles sobre la personalidad de Scrooge. A pesar de eso, el sobrino brindaba por su tío, porque después de todo les ha hecho reír de forma indirecta. Y en parte de eso se trata la Navidad, de dar gracias por todo lo que han tenido. Anteriormente el fantasma también le mostró a Scrooge cómo es la vida de su empleado Bob, quien apenas puede mantener a su familia con el mísero sueldo que le da Ebenezer. Diría que aquí fue donde empezó la transición del protagonista a cambiar su actitud, porque se vio reflejado en esta familia, aunque fue el hecho de ver al hijo de Bob lo que empezó a generar algo en él. Este niño estaba enfermo y según cuenta el espíritu no tardaría mucho en morir porque su padre no tiene los recursos suficientes para pagar su tratamiento. Me parece que Scrooge pudo mantenerse avaricioso porque nunca salió de su zona de confort, siempre era su mansión y su trabajo. Quizás pudo ver alguno que otro niño en su camino, pero nunca detalló la necesidad de una persona en su forma más pura. Y resulta sorprendente que la primera vez que lo hizo fue con el hijo de su empleado, a quien no le dirigía palabra alguna a menos que fuera para algo del trabajo antes de iniciar esta aventura. Evidentemente, de una u otra forma debía conmoverlo al detallarlo con sus propios ojos. A medida que ve todo esto, el fantasma va envejeciendo de a poco hasta que Scrooge se da cuenta y lo saca a relucir. A lo que el Santa Fake le dice que su vida en el mundo humano solo dura la Nochebuena. Con eso muestra una tétrica secuencia que seguramente traumó a más de un niño en el cine al morir lentamente hasta hacerse polvo. Y ahora sí la cinta pasa a ser completamente de terror, porque el último fantasma es nada más que Voldemort, encarnando al espíritu de la Navidad futura. Si el viejo Scrooge no cambió con ver los problemas que causaba a su alrededor, entonces lo iba a hacer con los problemas que se causaba a sí mismo al tener esta personalidad tan fría. Y es que este espíritu muestra el mayor miedo, no vamos a decir de un anciano, sino de cualquier persona en general, que es la muerte. Voldemort le muestra un futuro a Scrooge en donde las personas, en vez de estar tristes por su muerte, festejan que el amargado de Ebenezer por fin dejó el mundo.
Es decir, solo van a su funeral por la comida e incluso su criada le roba las cosas materiales que Scrooge tanto cuidó, dando la gran enseñanza que nada físico es importante en el mundo porque al final cuando mueres no te llevas nada de eso, que me parece es el mensaje principal de la película, y el escritor quiso disfrazarlo a través de una historia de Navidad porque sabía que así tendría más repercusión. Solo tienes que ver las cadenas del primer fantasma para darte cuenta de esto. Porque miren, la Navidad es sinónimo de caridad, generosidad, humildad, paz, amor y el 99% de los valores buenos que hay en el mundo. Sin embargo, no deja de ser solamente una fecha. La caridad o el ser generoso lo puedes hacer en cualquier momento, aunque ojo que con esto no digo que la ambición sea mala. A pesar de que es calificada por muchos como un antivalor, siento que la ambición lleva a una persona donde quiere llegar. Sin embargo, debe utilizarla de forma moderada porque si no terminará como este anciano. Al mismo tiempo que digo que la absoluta caridad no es algo grandioso porque a fin de cuentas la persona que está dando va a quebrar. Lo ideal es mantener un equilibrio entre ambas cosas para que al final la persona tenga una vida estable mientras disfruta con las personas que quiere. Y Scrooge pronto se da cuenta de eso. Resulta que el fantasma le muestra su tumba a Scrooge y él tiene miedo a entrar al hueco. Mientras pasa todo esto, el protagonista observa que no hay nadie a su alrededor para que lo salve, y pide una segunda oportunidad al espíritu porque Ebenezer realmente no le teme la muerte en este punto de la historia, sino que le teme hacerlo solo. Y eso es lo que le hizo cambiar de opinión. Con ello, los espíritus le dan la segunda oportunidad para que vaya por el buen camino. Le aumenta el sueldo a su empleado para que pueda mantener a su familia, le paga el tratamiento al hijo del mismo empleado y se reconcilia con su familia a pesar de los chistes malos que le hicieron. Porque repito, pudo encontrar una forma de llevar a cabo su vida a través de la armonía entre su ambición y su caridad, generando así un lindo final feliz por el resto de la existencia del buen Scrooge, que no creo que sea mucha. Jajaja, saludos. Espero que te haya gustado el video. Si es así, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para ver más contenido similar, además de un pulgar arriba si fue de tu agrado. No te olvides también de seguirme en mis redes sociales y comentar tu opinión sobre esta película. Siendo eso, me despido y nos vemos en algún otro video. Bye.